¿En qué periodo de tiempo aparecerá el anticristo? Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27. Dice la santa palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. Bien, hablando de las profecías, hemos venido haciendo una pequeña introducción, buscando un contexto más amplio acerca del libro del Apocalipsis. Y esto lo hacemos a través de la misma Biblia, a través de la misma palabra de Dios. Recordemos, la Biblia se confirma a sí misma. Y por eso es importante entender que siempre necesitamos escudriñar más y más las escrituras, porque allí vamos a encontrar la sabiduría del Señor. Se nos va ampliando el entendimiento por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y es por eso que hemos leído de Apocalipsis, hemos tratado de estudiar por la gracia y la misericordia del Señor. Ya hemos leído y estudiado los 5 primeros capítulos del Apocalipsis. Y antes de entrar al capítulo 6, donde inician los 21 juicios del Señor, allí encontramos, recordemos, una y otra vez lo repetimos, y es importante que nos vamos familiarizando con esto. Estos 21 juicios corresponden a 7 sellos, 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas, la ira del Señor. Y entre todo lo que hemos podido estudiar antes de iniciar allí en el capítulo 6, el versículo 1, antes de tomar ese pasaje, hemos hablado de qué nos vamos a encontrar allí. Y hemos hablado, por ejemplo, y ya hemos entendido un poco acerca de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que son dos momentos distintos. Algunos erradamente dicen que eso va a suceder en el mismo momento, que cuando se da el arrebatamiento es el mismo momento en que se da la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bíblicamente ya lo estudiamos y sabemos que son dos eventos totalmente distintos. También hablamos de un personaje que es el antagonista allí en el libro del Apocalipsis, porque el protagonista principal de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Pero el antagonista es el diablo, el demonio, Satanás, que se personifica en el anticristo. Y hemos hablado del anticristo. El anticristo, entendiendo que es aquel que se opone a Cristo, que se opone a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Y también es
aquel que se pone en el lugar de Dios. Anticristo, recordemos, ya no lo vamos a olvidar, el que está en contra de Cristo y el que quiere ponerse, el que se pone en el lugar de Cristo, es decir, se hace pasar por Cristo. Y eso lo hemos venido estudiando. También miramos unas características de este anticristo y vimos con cuáles nombres la Biblia lo denomina a él, con qué nombres o qué nombre le asigna la Biblia al anticristo. Sabemos que fueron varios los que vimos. El último de ellos, de hecho, fue el cuerno pequeño. Y vimos las características del anticristo y entre ellas que es un falsificador. ¿Y qué significa? Y tenemos que entender muy bien el énfasis que le hacemos al falsificador, es que trata de parecerse lo más que se pueda a la verdad y de esta manera más personas van a ser engañadas. Es decir, va a aparecer como si fuera el verdadero Cristo y allí cuando aparezca muchos le van a creer. Y muchos le van a creer, ¿por qué? Porque se van a dejar llevar por causa de los milagros que va a hacer, de las señales, de los prodigios que se le va a permitir hacer, porque recordemos que todo está bajo la soberanía del Señor, todo está dentro de la divina providencia del Señor, que en su soberanía va a permitir que sucedan estas cosas. Y esto, entonces, cuando vimos acerca de uno de los nombres que era el cuerno pequeño, es importante que recordemos de dónde sale ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño sale de una de las bestias y es un término que encontramos en muchos pasajes de la Biblia. En el profeta Daniel lo encontramos bastantes veces y también en el Apocalipsis. Y sabemos que todo esto, la Biblia tiene muchos apartes, mucho simbolismo, que si no lo buscamos desde la misma Biblia nos vamos a perder y vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, si miramos en, en Daniel 7, el versículo 17, allí vamos a ver que allí se nos aclara qué significan las bestias. Esas bestias hace referencia a qué o quiénes son esas bestias. Entonces, en Daniel 7, 17 habla acerca de 4 grandes bestias. Y esas cuatro grandes bestias, ¿a qué se refiere? Si uno no tiene el contexto, entonces allí uno se va a perder, uno se va repito, a llegar a malas conclusiones. Versículo 17, Daniel 7, versículo 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, la misma Biblia nos dice que cuando hace referencia a las bestias, está hablando de ¿qué? De gobernantes, de reyes, de príncipes que van a tener mucho poder, pero con un agravante, y es que ese poder es un poder maléfico, es un poder que daña, es un poder destructivo. Ese poder de la bestia, ese poder está personalizado en varios imperios y esos imperios, repito, están manifestados en personas que gobiernan la tierra. Personas que han gobernado a lo largo de la historia, por ejemplo, un imperio, el imperio babilónico. Allí había un rey malo que se llamaba Nabucodonosor. Y así, esto nos va dando muestras de cómo van a ser estas grandes bestias que van a causar gran destrucción, gran desolación sobre toda la humanidad, o sobre una gran mayoría de parte de la humanidad. Porque nosotros, recordemos algo que hemos aprendido, y es que nosotros, los creyentes, ya nos habremos ido con el Señor, lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Nosotros nos iremos y aquí quedará el anticristo con los que hayan rechazado el evangelio de Jesucristo, más el pueblo de Israel, que en la primera venida de Jesucristo lo rechazaron. Y ellos van a sufrir todo este embate combativo malvado del anticristo. Entonces todo esto lo vemos que es una
una bestia, cuando hablamos o veamos una bestia, se refiere a un líder que incluso puede tener una mezcla de líder político religioso. Y hasta hacia allá apunta el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar que en los últimos días, en los últimos tiempos, se va a mezclar nuevamente y aún más y más lo que es la política y la religión, para de ellos sacar un solo líder que se va a manifestar en la persona del anticristo. Y esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando allí, repito, Apocalipsis capítulo 6. Entonces, todo esto que ya hemos visto, repito, el arrebatamiento, la segunda venida, el anticristo, dentro de esto encontramos algo que es muy importante, y es que este anticristo viene por la mano de Satanás. Y esto lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:9. Allí encontramos que el advenimiento, es decir, la venida del anticristo, es por obra de Satanás. Inicuo, recordemos que uno de los nombres por el cual se hace referencia al anticristo es el inicuo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, con estas señales, con estos prodigios, con este poder, va a engañar a muchos. Y todo esto son simplemente mentiras para arrastrar, para hacerse pasar como si fuera el verdadero Cristo, el Mesías, pero buscando que al final todos le adoren, porque eso es lo que ha buscado siempre el inicuo, que sea ser adorado como es adorado, y solamente puede ser adorado nuestro Señor. Entonces, acerca de este cuerno pequeño, vimos entonces que este cuerno pequeño viene de una de las bestias, de la cuarta bestia. Habíamos hablado un poco en la reunión pasada acerca de este inicuo, que va a ser destruido totalmente y eternamente, va a ser destruido por nuestro Señor y Dios Jesucristo. Va a ser destruido para siempre. Pero él viene, repito, de la cuarta bestia en el contexto que estamos hablando. Vamos a leer rápidamente allí en Daniel capítulo 7, versículos del 23 al 26, acerca de lo que sucede con este personaje. Daniel estaba buscando respuestas, tener un entendimiento, clamándole a Dios porque él quería saber qué era esa visión que él había tenido. Y él recibe del Señor la explicación. Y entonces la explicación le llega y le dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos, también encontramos cuernos y vemos unas coronas. Vamos a ver qué significan los cuernos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente del primero, y a 3 reyes derribará. Este que parece diferente es el cuerno pequeño, o sea, el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo. Lo vimos en la reunión pasada. El anticristo se va a levantar contra Dios, va a blasfemar contra Dios y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En este contexto, entonces, es que sale el anticristo, y lo vamos a ver que esto se manifiesta allí a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Y es importante tener en cuenta todo esto para poder comprender de una mejor manera lo que sucede allí. Pero entonces, una pregunta que debemos hacernos nosotros es, bueno, ¿cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo realmente o en qué periodo de tiempo va a aparecer el anticristo? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cómo va a ser esto? Y esto es lo que nos lleva entonces al pasaje, al texto del día de hoy en Apocalipsis capítulo 9. Allí en Apocalipsis capítulo 9
realmente del versículo 24 en adelante, encontramos de qué se trata. Pero leemos desde el 20 para tener un mejor contexto de lo que viene hablando. Dice el capítulo 9 de Daniel, del 20 en adelante. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, Daniel estaba orando. Recordemos que todo el capítulo, el capítulo 9 inicia con la oración de Daniel. Daniel estaba leyendo las escrituras, algo que es muy importante, y estaba leyendo allí al profeta Jeremías, y estaba escudriñando allí acerca de cuándo terminarían los 70 años que Dios les había dicho a Israel que por causa de su pecado, por causa de la desobediencia y por no haberse arrepentido y haber vuelto delante del Señor, iban a sufrir el castigo durante 70 años. Recordemos que ellos fueron llevados de Jerusalén, de toda Judá, a tierra de Nabucodonosor. Ellos en Babilonia fueron esclavizados, ellos fueron deportados a Babilonia, y este castigo duraría 70 años. Entonces Daniel, estudiando esto, él confiesa y dice, Señor, hemos pecado contra ti y no aún, ya casi terminando, ya terminándose los 70 años y no nos hemos arrepentido, no hemos confesado nuestras transgresiones, no hemos reconocido que por causa de nuestra desobediencia es que estamos pagando este justo castigo. Importante esa oración para nosotros meditar en ella, porque nosotros somos muy ligeros para orar, pero para pedirle al Señor bendiciones, que nos ayude, que nos saque de una aflicción, que nos saque de una tribulación, que quite de nosotros una enfermedad, que aumente nuestras finanzas y una gran cantidad de cosas. Pero cuando verdaderamente nosotros meditamos en la culpa que tenemos por el pecado, la culpa que habita en nosotros y que muchas consecuencias que vivimos en el día a día pueden ser por causa del pecado. Y digo pueden ser porque no toda tribulación es causa del pecado, ni toda tribulación es una reprensión de parte de Dios. Por eso es importante la oración, para entender lo que está pasando. Esto lo estaba haciendo Daniel, y él allí, en medio de esa oración, recibe respuesta de parte del Señor. ¿Y quién es el que viene a darle la respuesta? Dios le envía, dice él, al varón Gabriel. Siempre le hemos conocido tradicionalmente como el arcángel Gabriel. Realmente la Biblia no habla de él como un arcángel. Hay unos libros que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos, que son unos libros que los tiene la Biblia católica, eh, donde allí aparece y le dan el nombre de Arcángel San Gabriel. Pero realmente en los 66 libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia se le conoce como el varón Gabriel o el ángel Gabriel, que fue el mismo que se le apareció a la Virgen María y el mismo que se le apareció a Juan Bautista, al papá de Juan Bautista, a Zacarías. Entonces, ese varón es el que viene para traerle la respuesta delante del Señor. Sabemos hoy nosotros que las respuestas, lo que nosotros le pedimos al Señor, las respuestas no las vamos a recibir ni por sueños, ni por visiones, ni por presencia, porque se nos presenten delante de nosotros ángeles, nada. Sabemos que ya la revelación está en la Biblia y que nosotros debemos orarle al Señor para que nos dé respuestas según la palabra de Dios. Escuchábamos por ahí en estos días alguien que decía que le había pedido al Señor para que le mostrara si una persona verdaderamente ya había muerto o no había muerto, porque unos decían que estaba vivo y otros que estaban muertos, y que el Señor le había revelado en sueño, le había dado la respuesta. Eso no es lo que debemos orar al Señor. Eso no es lo que debemos buscar del Señor. No busquemos protagonismos que no necesitamos. Necesitamos comprender qué dice la Biblia para nosotros serles más agradante a nuestro Dios.
para que seamos nosotros más agradables a nuestro Señor Jesucristo y que podamos vivir en gratitud para Él. ¿Cómo vivir en obediencia? Es lo que deberíamos pedirle al Señor. Señor, muéstrame cómo puedo vivir yo más en obediencia. Y la respuesta, después de orar, la vamos a encontrar en la Biblia, en nuestros devocionales, en las reuniones cristianas, en una predicación bíblica. Allí vamos a encontrar las respuestas. Pues entonces, en este contexto, Daniel recibe a través del ángel Gabriel, recibe la respuesta. Y la encontramos, empieza en el versículo 24 de Daniel cuando dice, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí encontramos el pasaje donde se nos habla, yo creo que muchos hemos escuchado acerca de la semana 70 de Daniel. Las 70 semanas de Daniel están allí, aquí en este pasaje del 29, del 24 al 27, con un gran énfasis en la última semana o la semana 70, la semana 70 de Daniel. Y aquí vamos a ver que nos va a enrutar muy fácil, de una manera muy específica la palabra para entender que en esta semana es donde va a aparecer el anticristo, porque lo que decíamos al principio, ¿en qué periodo de tiempo va a aparecer el anticristo? Pues el anticristo va a hacer su aparición en la tierra personificado en la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel. Pero aquí es muy importante que miremos, porque ¿cómo es eso de la última semana? ¿Cuándo empieza la semana? ¿A qué tiempo realmente o a cuántos años equivale una semana profética? Vamos a mirar primero ese tema. ¿Qué significa una semana profética? Porque no son las mismas semanas, días, calendario como los contamos nosotros hoy. Bíblicamente hay dos tipos de palabras para decir si una semana se compone de 7 días calendarios como los que tenemos hoy o si hace referencia a una semana de años. Eso lo vamos a ver. Miremos rápidamente el Levítico capítulo 25, versículo 8. Allí nos dice a cuánto equivale una semana profética. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Entonces aquí es muy importante. Una semana equivale a 7 años. Una semana, 7 años. Eso equivale a una semana profética. Una semana profética, 7 años. Es una semana que se multiplica por 7 en años. Es decir, si volvemos rápidamente a Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. 70 semanas. Entonces, ¿cuántos años equivalen? Equivalen a 490 años. 7 semanas equivalen, 70 semanas por 7. Ya hemos hablado, sabemos por qué 7, una semana equivale a 7 años. 7 por 70, 7 por 7, 49, 490 años de nuestro tiempo equivaldrían estas 70 semanas de Daniel. Ya sabemos entonces un número importante que debemos tener presente, 490 años. Y esto fue dado, pensemos, esta profecía fue dada antes, por ahí más de 500 años antes de Cristo. Entonces, ¿desde cuándo se empiezan a contar estas 70 semanas? El pasaje allí nos está diciendo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya tenemos otros 3 valores. 7 semanas, 62 semanas. 7 semanas que tenemos, más otras 62 nos dan 69 semanas. Queda faltando una semana, que es la última semana de Daniel. Lo que podemos decir es que las primeras 69 ya se cumplieron, pero el pasaje nos dice que se empieza a contar desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. ¿Y cuándo fue dada esa orden? ¿A qué orden se refiere? Esto lo conocemos a través de Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo rápidamente. Quizás no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí nos permite comprender el contexto de la salida de la orden. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, amén, hasta ahí el pasaje. Entonces lo que vemos, sobre todo en este último versículo, versículo 8, quien habla es Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Recordemos que él hacía parte de los que habían sido llevados al cautiverio en Babilonia. Después de ya Nabucodonosor había muerto y varios reyes habían muerto, quedaba en ese momento Artajerjes. Nehemías le lleva el vino al rey y el rey nota que su rostro ha cambiado, ha demudado. Y él le dice que por qué. Él, orándole al Señor, le cuenta por qué. Y vemos algo que dice que dio la orden el rey para que Nehemías fuera a Jerusalén a reedificar los muros y la ciudad. Este es el momento, desde ahí, desde esta orden, es que se empiezan a contar las 70 semanas de Daniel. Y esto, repito, desde que se dio esta orden hasta el Mesías príncipe, allí encontramos que son 69 semanas. Entonces vemos que todavía falta la última semana, pero que en este tiempo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, para que comprendamos un poco más acerca de la última semana de Daniel, la semana 70. La semana 70, cuando miremos Apocalipsis, ¿cuándo empieza? Lo vamos a encontrar con la aparición del anticristo allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. ¿Y cuándo termina? Allí al terminar el capítulo 20 del mismo Apocalipsis, cuando se da la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino después de la gran tribulación y derrota del anticristo.
lo vimos la vez pasada, el anticristo va a ser derrotado eternamente, pero antes va a hacer mucho daño sobre la tierra, sobre este mundo. Este evento entonces marca el cierre del periodo profético de 7 años descritos en Daniel 9:27, que ya vamos a llegar a él, considerado por muchos intérpretes como el punto más alto de la historia humana. Allí, cuando el Señor, el Dios verdadero, venga e imponga todo su dominio sobre toda la tierra. Entonces, este pasaje de Daniel 9:27 nos da la ubicación bíblica de cómo se habla de cómo va a ser la semana 70 de Daniel. Nuevamente, entonces recordemos, 70 semanas equivale a 490 años. De esos 490 años ya se han cumplido 483, es decir, faltan 7 años de nuestra era para que se cumpla la última semana. Una semana entonces, 7 años, y es bueno repetirlo para que nos vamos familiarizando con estos términos. La última semana, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la última semana de Daniel se parte en dos, en 3 años y medio una parte y la otra parte los otros 3 años y medio finales. Allí que vamos a tener, el anticristo va a establecer el pacto con muchos, interpretado como un acuerdo político-religioso. Decíamos al principio, se va a dar un acuerdo político-religioso de tal manera que va a engañar a muchos. Y Jerusalén y el templo va a ser restaurado. Vamos a ver nuevamente en Daniel 9, versículo 24, porque dice allí algo que es muy importante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es importante ese tú. Le está hablando el ángel Gabriel a Daniel sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel, Judá. Sobre tu ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Jerusalén. Es muy importante. Si no tenemos esto claro, y por esta causa tristemente escuchamos interpretaciones que divagan de la verdad muy lejos, que simplemente hablan de ciudad y ponen la ciudad, la ciudad aquí donde nosotros estamos viviendo. No, no es ni en Estados Unidos, allí en Nueva York, en Estados Unidos, ni va a ser Bogotá en Colombia, ni va a ser París, no, es Jerusalén, porque para que entendamos mejor las profecías bíblicas, digamos que el ojo de Dios está ¿en qué? En Jerusalén, está en Israel. Mejor dicho, si nosotros el resto de las naciones quisiéramos saber en qué parte del ciclo de vida llevamos como sociedad, nuestra mirada tiene que estar en Israel. Israel es el cronómetro de Dios. Lo que está pasando en Israel es lo que determina a nosotros en qué parte de la historia de la humanidad nos encontramos. Por eso es tan importante el énfasis. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad están determinadas 70 semanas. Entonces, es en ellos. El conteo está según el tiempo con Israel. Es allí donde están los tiempos que nosotros debemos mirar. Entonces, en ese tiempo, en esa última semana de Daniel, bueno, las 69 semanas que ya se cumplieron están, lo vemos ahí en el capítulo 9, en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esas 7 semanas que equivalen a ¿cuánto? A 49 años, ¿cierto? En esos primeros 7 años de semanas proféticas, 49 años, duró, ese fue el tiempo que duró en reconstruirse los muros de Jerusalén y la ciudad, aún faltando el templo. Porque digamos, recordemos que también lo conocemos por el libro de Nehemías y por el libro de Esdras, que el pueblo cuando se les permitió regresar a la ciudad de Jerusalén, se dedicaron cada uno a hacer sus casas muy bonitas.
hacer lo mejor para ellos y se olvidaron del templo de Dios. Y el Señor les envía profeta. Ustedes están ocupados buscando sus casas muy bonitas, artesonadas, como dice la palabra de Dios, y se han olvidado de mi casa. Pues la orden que les da el Señor es construir primero la casa de Dios y luego sus vidas, allí de manera individual. Entonces, en estas 7 semanas y en estas primeras 49 años, primeras 7 semanas proféticas, entonces allí se da esa restauración, ya viene la orden y se empieza a reconstruir la ciudad. Y 62 semanas, estas primeras 7 más las 62 terminan con el Mesías príncipe, que es lo que vemos allí en el versículo 25. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Pero iniciando el versículo dice, ¿sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe está la profecía de las 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas. Ahí llevamos 69. Entonces, desde Artajerjes hasta Jesucristo hay 483 años. Entonces podemos decir, si falta una semana, pues, y son 7 años desde que murió Jesucristo, algunos dicen que se cuenta unos dicen que hasta el nacimiento de Jesucristo, otros que hasta el bautismo de Jesucristo por Juan Bautista en el Jordán, otros que cuando él llegó como rey montado en un pollino, en un burro, y otros que es el momento en que él muere en una cruenta cruz con la leyenda allí que decía, el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Entonces, sea cual sea, sabemos que es hasta Jesucristo que se da allí el cumplimiento de esta profecía. Y algo que es muy bonito de la palabra de Dios es que las profecías se cumplen. Y lo importante es que nosotros le creamos a las profecías porque ya el Señor ha querido mostrarnos de que es verdad lo que allí está escrito. Literalmente se cumplió. Fue escrito por allá hace muchos, muchos años antes de Jesucristo y en el día exacto se cumplió. La diferencia que se da, que si fue en el nacimiento, que si fue en el bautismo, que si fue cuando entró a Jerusalén triunfante o en la muerte. Recordemos, o más bien es bueno que entendamos y que sepamos algo, y es que en el calendario judío los, los meses no todos son de 30 días. En nuestro calendario hay días de 30, otros de 31, incluso hay uno de 28 días y un año bisiesto que trae 29. En el calendario judío no, todos los años son de 360 días y trae 12 meses, pero cada 7 años, al año 7 le adicionan un mes, es decir, que ese año trae 13 meses. Y vuelve y arrancan, al terminar el mes 13, vuelve y arrancan desde el mes 1, entonces se va corriendo el tiempo. Entonces, por eso no podríamos decir con toda certeza que fue cuando Jesucristo nació, o fue 33 años después cuando él murió, pero sí sabemos que fue en ese periodo, cuando llegó el Mesías príncipe, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que rescató nuestras vidas de la maldad. Entonces, hasta allí se da el contexto de las primeras semanas. Y este anticristo cuando venga va a empezar allí él a transitar por la última semana de Daniel, la semana 70. Entonces repito, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, establecer el pacto con muchos. Va a permitir, recordemos que en este momento, algo que vemos en este capítulo 9 de Daniel, del 24 al 27, encontramos algo y es que se va a reanudar el sacrificio. Y el sacrificio va a ser quitado abruptamente por el anticristo. Y dice que esto va a suceder para que haya sacrificio, tiene que haber templo. Nuevamente, ¿dónde se hacen los sacrificios? Nosotros los cristianos no hacemos sacrificios. Nosotros no presentamos ofrendas de vacas, ni de ovejas, ni de cabras, absolutamente de nada. Nosotros no presentamos ofrendas de fuego, absolutamente ninguna ofrenda presentamos nosotros los cristianos.
Israel todavía hace algún tipo de ofrenda, pero no hace la principal que se hacía en el templo. Cuando venga el anticristo va a reconstruir el templo, incluso va a ser donde está en este momento una mezquita musulmana. Miremos qué revolcón va a haber en la tierra, en el mundo como tal. El anticristo, por ganarse el favor de los judíos, mostrándose que para que los judíos lo sigan a él, les va a reconstruir el templo, les va a permitir iniciar allí nuevamente los sacrificios, las ofrendas, pero a la mitad de la semana él interrumpe el sacrificio, se presenta la abominación desoladora, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de la que habló el profeta Daniel, y allí nuevamente se cumplen las profecías y viene la persecución fuerte para el pueblo de Israel. Entonces todo esto, ¿por qué lo traemos a colación? Porque el anticristo va a romper ese pacto, los primeros 3 años y medio va a imponer un pacto a todo el mundo. Luego a los 3 años y medio rompe él mismo ese pacto para obligar a que todos lo adoren, buscando incluso que Israel lo adore. Israel se va a resistir a adorarlo y va a sufrir la más grande persecución que ha sufrido en la historia. Y sabemos todo lo que ha sufrido Israel y aún hoy con tantos antisemitas que hay. Si no se arrepienten, tienen cuenta delante del Señor. Y ellos van a ser perseguidos ¿por quién? Por las naciones que están en favor del anticristo, por el mismo anticristo van a ser perseguidos. Viene entonces la abominación desoladora en el templo y se desata esa gran tribulación. Eso es lo que vamos a encontrar allí en esa semana 70, la semana 70 de Daniel. Y entonces lo que nosotros tenemos que tener presente es, primero, nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Pensamos incluso que nosotros, aunque, y lo hemos hablado la vez pasada, algunos dicen que que los creyentes vamos a alcanzar a ver al anticristo, aunque no vamos a sufrir su persecución porque vamos a ser arrebatados antes. Nosotros no vamos a estar allí en la gran tribulación, porque esa gran tribulación, esa persecución férrea es contra el pueblo de Israel y contra los creyentes que en aquel tiempo se vuelvan su mirada arrepentidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero repito, nosotros ya nos habremos ido ya con el Señor, ya estaremos con nuestro Señor. Pero es importante que conozcamos todas estas profecías para que sepamos nosotros a qué misericordia nos ha acogido el Señor. Nos ha acogido en su gracia, en su favor, en su misericordia, porque todas estas cosas que va a sufrir la tierra, que va a sufrir el pueblo, la nación de Israel, nosotros no la vamos a vivir. Pero escuchamos hablar mucho de la semana 70 de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, y ya se nos amplía un poco más el entendimiento si esto se cumplió, o más bien inició estos últimos 490 años, inició desde la salida de la orden para reedificar los muros de Jerusalén y la ciudad. Desde ahí 490 años ya han pasado y muchos años más de 2000 años han pasado después de que se dio esa orden. ¿Por qué no ha terminado? ¿Por qué no ha llegado al fin? ¿Por qué no se ha restaurado el reino de Dios? ¿Por qué todavía hay injusticias? ¿Por qué todavía hay pecado? Porque la profecía dice que será quitado. En el versículo 24 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Y qué entendemos nosotros por prevaricación? La prevaricación es la transgresión, la rebeldía, es descarriarse voluntariamente del camino de Dios. Esa es la prevaricación, es descarriarse, salirse de llevar una vida santa. Es una rebelión contra Dios, es un menosprecio a la ley de Dios. Entonces lo que nos dice el pasaje que estamos leyendo es, 70 semanas están determinadas sobre la ciudad, sobre el pueblo de, David, de Daniel, sobre la santa ciudad de Daniel, o sea, sobre Israel y sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y si la orden se dio hace más de 2400 años, ¿por qué entonces todavía hay pecado? Y eso es lo que vamos a aprender, si Dios bien lo permite, en la próxima reunión. Eso lo vamos a conocer para que después de comprender esto y comprender lo que significa la abominación desoladora, entremos entonces
al Apocalipsis capítulo 6. Pero es importante tener esto claro, porque si no lo tenemos claro, entonces nos empezamos a perder en la profecía y empezamos simplemente a imaginarnos cosas que bíblicamente no son ciertas. Y esto es como la enseñanza del día de hoy, porque la palabra de Dios se confirma a sí misma y a nosotros nos corresponde escudriñarla, no imaginarnos lo que Dios dijo, no imaginarnos lo que Dios va a decir, no imaginarnos nada absolutamente de lo que el Señor quiere que no, de lo que el Señor nos dio para que entendiéramos, que nosotros no queremos estudiarlo, no, es para que nosotros comprendamos bien, de una manera muy clara, de una manera muy precisa, lo que significa la palabra de Dios, lo que significa la profecía que el Señor nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros. Entonces, para que vamos cerrando este día, la enseñanza de hoy o la meditación en la palabra del día de hoy. Primero, las profecías todas se cumplen al pie de la letra, tal como el Señor las ha dejado. Recordemos, el Señor había anunciado, por ejemplo, que de una mujer virgen en Belén nacería el Mesías. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, literalmente se cumplió. Se cumplió la profecía de que Israel iba a ser llevado, deportado por los babilonios y que iban a estar allí esclavizados 70 años. Sí, se cumplió. Que fueron dejados libres no porque Artajerjes era un buen rey y quería simplemente por ser tan buen rey dejar libres a los esclavos, no, por la mano de Dios que estaba allí sobre el rey, porque el Dios Todopoderoso pone y quita reyes, pues él fue el que le dio a Artajerjes la orden de dejar libre a su pueblo. Y por eso se cumplió exactamente la profecía. Y así, todas las profecías, una tras una, se han cumplido y las que faltan se han de cumplir al pie de la letra. Y esto nos corresponde a nosotros comprenderlo. Entendamos que nosotros pertenecemos, y esto es la segunda conclusión, pertenecemos al reino divino, al reino celestial, y que Dios por misericordia nos ha escogido. Si Él nos escogió por gracia, ¿cómo no estudiar con bastante ánimo, con bastante gozo la palabra del Señor? Que Él nos permita conocer a nosotros las cosas que han de suceder en los últimos días es para nosotros un motivo de alegría. Es un motivo más para darle gracias al Señor por tener tanta piedad y misericordia de nosotros. Tercero, las 70 semanas de Daniel está hablando de un periodo de 490 años. Una semana profética equivale a 7 años. Entonces, 70 semanas por 7 años equivale a 490. De esos 490 ya se cumplieron 483. Falta la última semana, es decir, falta el último año profético, no el último año de existencia de la humanidad, porque esto solamente va a terminar, sí, al final de lo que nos cuenta el capítulo 20, allí sí va a ser el final de esta humanidad tal como la conocemos, porque allí, cuando lleguemos a Apocalipsis 20, cuando leamos Apocalipsis 20, nos vamos a dar cuenta que es allí, al terminar la última semana, donde vamos a ver erradicado totalmente la prevaricación, el pecado, toda la desobediencia y la iniquidad que se tiene, porque Dios va a espiar de todo el mundo, va a espiar el pecado y lo va a quitar. Los que somos creyentes a través de la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio, y los no van a ser expulsados con el falso profeta, con el anticristo y con el mismo diablo, van a ser expulsados al fuego eterno. Y por último, la invitación y la aplicación para nuestras vidas. Estudiemos, meditemos mucho en la palabra del Señor. Esto de pronto es distinto y soy consciente de eso. Somos conscientes. Esto es distinto a una prédica o una enseñanza bíblica normal, a lo que normalmente estamos acostumbrados, incluso a lo que nuestros oídos quieren escuchar, porque nuestros oídos quieren escuchar de milagros, de sanaciones, de prosperidad, y eso es lo que el apetito de nuestro ser demanda. Pero nosotros los creyentes estamos llamados a estudiar la palabra de Dios con mucho criterio, con mucho entendimiento, con mucha dedicación, para así comprender todas las maravillas del Señor. Así que recordemos,
¿En qué periodo de tiempo aparecerá el anticristo? Ya lo sabemos, en la última semana de Daniel. Amén y amén.